Clase 5.4. Practica lo aprendido. Vamos a desarrollar ciertos ejercicios de esta clase con la intención de que recordemos algunas restas, sumas y combinaciones de estas operaciones, hasta con paréntesis, con números decimales y con números mixtos también, dado que es bastante importante el dominio de las fracciones. Vamos a resolver, para empezar esta clase, el literal A. Ya tenemos planteada la suma, que en este caso es una suma de más de dos fracciones, tenemos tres fracciones, y lo que debemos de hacer es sumar las tres fracciones juntas, de ser posible, pero para ello tenemos que observar los denominadores. Los denominadores son distintos, 3, 6 y 9, por lo tanto debemos de homogenizarlos antes de proceder a sumar. Para homogenizar, recordemos que necesitamos el MCM de los denominadores, es decir, 3, 6 y 9. Mucha atención, tenemos que sacar los múltiplos de 3, los múltiplos de 6 y los múltiplos de 9. Estos los obtenemos por medio de la tabla de multiplicar de cada uno de los números. 3 por 1, 3, 6 por 1, 6, 9 por 1, 9. Sigamos con la tabla de multiplicar. 3 por 2 es 6, 6 por 2 es 12 y 2 por 9 es 18. Si se fijan, para el 3 y para el 6 ya tenemos un mismo número, pero en la tabla del 9 no está el 6, por lo tanto tenemos que seguir buscando. Aquí lo que nosotros andamos buscando es el primer número que se repita tanto para el 3, para el 6 y para el 9. Sigamos, 3 por 3 es 9 y 6 por 3 es 18. Ahora, aquí nosotros vemos que se repite el 18 para el 6 y para el 9, pero no para el 3 hasta el momento. Entonces busquemos las siguientes tablas de multiplicar del 3. Es muy posible que este sea nuestro mínimo común múltiplo y por lo tanto nuestro denominador común. 3 por 4 es 12, 3 por 5 es 15 y 3 por 6 es 18. Entonces aquí ya tenemos el primer número que se repite en cada uno de los casos, por lo tanto ese sería nuestro denominador. ¿Y ese 18 dónde lo vamos a ocupar? Lo vamos a ocupar acá en el problema. En lugar del 3, del 6 y del 9, nosotros vamos a colocar nuestro MCM, que es 18. Entonces nos va a quedar una fracción con 18, más otra fracción con 18, más otra fracción con 18. Ahora, el paso que viene es muy importante, porque no es simplemente colocar 18 y colocar los mismos números. Tenemos que hacer un pequeño análisis, pensar un poquito. Entonces, nosotros hemos visto que en lugar del 3 ahora tenemos un 18. Haya habido una conversión, ha pasado algo. Y eso mismo que le pasó al 3 le debe de pasar al 2. Entonces, pensemos, ¿por qué número se ha multiplicado el 3 para que se haya convertido en 18? Si nosotros revisamos los múltiplos, tenemos 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5 y 3 por 6. Es decir, el 3 se ha multiplicado por 6 para convertirse en 18. Por lo tanto, este 2, ojo, el número que acompaña al 3, también lo debo de multiplicar por 6. Y 2 por 6 es 12. Entonces, en lugar de la fracción 2 tercios, me queda 12 sobre 18. De igual manera, hay que hacer el mismo análisis, las conversiones para las otras fracciones. Aquí teníamos 6 como denominador y se convirtió en este 18. Entonces pensemos, ¿por qué número se ha multiplicado el 6 para que se convierta en 18? Si nosotros revisamos aquí las tablas de multiplicar, tenemos 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3. Es decir, el 6 se ha multiplicado por 3 para que nos dé 18. 6 por 3 es 18. Este número, el 5, que acompaña al 6, yo lo debo de multiplicar por el mismo número que se multiplicó el 6, es decir, por un 3. Y 5 por 3 es 15. Ese 15 es el número que nosotros colocamos acá en el numerador. Nos queda la última fracción. Tenemos 9 que se convirtió en 18. ¿Por qué número hay que multiplicar el 9 para que nos dé resultado 18? Es por un 2. 9 por 1, 9 por 2. Entonces, el 7 que acompaña al 9 hay que multiplicarlo también por 2. Y 7 por 2 es 14. Ahora, que ya hemos homogenizado, ya tenemos fracciones equivalentes a las originales, pero que tengan igual denominador, lo que voy a hacer es escribir solamente una vez el denominador común, que era 18. En las tres fracciones vemos que teníamos 18, entonces aquí solo lo escribimos una vez. Y en el numerador escribimos los respectivos numeradores. Sería
12 más 15 más 14. Ahora, debemos de sumar el 12 con el 15 más el 14. 12 más 15 nos va a dar 27. Entonces nos queda 27 más 4. 27 más 4 sobre 18. Y 27 más 4, eso nos da 31 sobre 18. Hasta este momento ya hemos realizado la suma, las operaciones que nos pedían, y la respuesta nos da 31 sobre 18. Si nosotros llegamos hasta esa respuesta, es decir, que hemos hecho de forma correcta el procedimiento. Sin embargo, aquí hay un paso más que podemos hacer. Aún podemos simplificar la fracción. Si lo dejamos hasta acá, no hay problema, hemos hecho el procedimiento correcto, pero lo recomendable es que se simplifique a su mínima expresión. En este caso, como el numerador, es decir, el número que está en la parte de arriba, es mayor que el número que está en la parte de abajo, lo recomendable es convertirlo a número mixto. ¿Cómo convertimos a número mixto? Haciendo la división de esos números. Es decir, 31 entre 18. 31 entre 18 toca a 1, porque 18 por 1 es 18. Al hacer la resta de 31 con 18, nosotros vamos a obtener un resultado de 13, un residuo de 13. Entonces, con dividir una vez, nosotros ya podemos convertir a número mixto. Este cociente, este resultado de la división, es la parte entera o natural de nuestra fracción mixta. Este 13 de residuo será nuestro numerador y este 18 sería el denominador, que al final es el mismo denominador que teníamos acá. Y ahí ya tenemos la fracción de forma más simple. Voy a resolver también el literal B. Y aquí en este caso ya tenemos restas de tres fracciones. Un medio menos un cuarto menos un sexto. El procedimiento es el mismo, resolver en el orden de izquierda a derecha. Pero vemos que los denominadores son distintos, hay que homogenizar. Para homogenizar sacamos el MCM de los denominadores de 2, de 4 y de 6. Entonces buscamos los múltiplos de 2, los múltiplos de 4 y los múltiplos de 6 que se encuentran en las tablas de multiplicar. 2 por 1 es 2, 4 por 1 es 4, 6 por 1 es 6, 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8 y 6 por 2 es 12. Hasta el momento no hemos encontrado un mismo número que se repita en los tres, en 2, en 4 y en 6. Solamente que se repita en dos números. Por ejemplo, el 4 se repite para el 2 y para el 4. Sigamos. 2 por 3 es 6. 4 por 3 es 12. Y 6 por 3 es 18. Sigamos multiplicando. 2 por 4 es 8. 4 por 4 es 16 y 6 por 4 es 24. Seguimos sin encontrar un número que se repite. Seguimos buscando en las tablas de multiplicar. 2 por 5 es 10, 4 por 5 es 20 y 6 por 5 es 30. Ahora sigamos. 2 por 6 es 12. Y atención, que aquí ya logré lo que andaba buscando. Ya tengo el primer número que se repite tanto para el 2, para el 4 y para el 6, que en este caso sería 12. Es decir, el MCM de 2, 4 y 6 es 12. Y en lugar de estos denominadores 2, 4, 6, vamos a escribir 12 en el siguiente paso de la fracción, dejando el espacio de los numeradores porque hay que hacer el análisis. Ojo, hay que tener mucho cuidado que no se nos olvide hacer ese análisis, porque si se nos olvida y colocamos estos mismos números, entonces ya el resultado que encontremos no va a ser el correcto. Pensemos, ¿por qué número se multiplica 2 para que nos dé 12 como resultado? Es por 6, 2 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Entonces este 1 que acompaña al 2 hay que multiplicarlo también por 6. Y 1 por 6 es 6. Entonces, el siguiente conversión o análisis que tenemos que pensar es que este 4 se ha convertido en 12. ¿Por qué número hay que multiplicar el 4 para obtener 12? Es por un 3, por 1, por 2, por 3. Entonces, este 1 hay que multiplicarlo por 3.
Y 1 por 3 es 3. Perdón, aquí le había puesto más y es menos. Vamos a hacer esa corrección, es menos. Y luego el último denominador era 6 y se convirtió en 12. ¿Por qué número se multiplica el 6 para que nos dé 12? Es por un 2. Entonces este 1 lo debemos de multiplicar también por 2. Y 1 por 2 nos da como resultado 2. Ahora vamos a restar en el orden que aparecen ahí. Sería 6 menos 3 menos 2. Recordemos, colocamos el mismo denominador, que es estos 12 que se repiten, ya lo escribimos solo una vez, y los números que están en la parte de arriba los escribimos en una sola operación. Ahora, 6 menos 3, eso nos da 3. Y nos quedaría 3 menos 2, porque no hemos trabajado aún con el 2. Y ahora 3 menos 2 es 1. Entonces como resultado nos queda un doceavo. En este caso ya no se puede simplificar, convertir a número mixto, simplificar dividiendo entre un mismo número, así que hasta ahí queda el resultado. Voy a trabajar el literal G, en el cual tenemos paréntesis y tenemos números mixtos y también tenemos números decimales. Siempre que nosotros tengamos en una operación números mixtos y números decimales, lo que debemos de realizar en primer lugar es convertir estos números a fracción común, a las fracciones normales que nosotros conocemos, para que los cálculos los podamos realizar de forma más fácil. Entonces, aquí el primer trabajo que nosotros tenemos que hacer es convertir este número mixto y este decimal a fracción. Para convertir un número mixto a fracción, número mixto como este, tenemos 2 enteros 5 octavos, lo que yo debo de hacer es multiplicar el 2 por el 8 y sumarle el 5. Entonces nos va a quedar 2 por 8 y a esa multiplicación le vamos a sumar 5. Esto será el resultado de nuestro numerador. Y este 8 será el mismo denominador, solamente lo volvemos a escribir. Entonces 2 por 8 es 16. Y 16 más 5 sería 21. Entonces nos queda 21 octavos. Ahora tenemos que convertir el número decimal, que es 1.5. En este caso, para convertir 1.5 un decimal, lo que hacemos es, si tiene parte entera, entonces esa parte entera es la que va en la parte entera de la fracción mixta. Ahora, la cifra decimal, que en este caso solo es un 5, lo escribimos en el numerador. Y en el denominador vamos a escribir un 1 seguido de ceros según la cantidad de cifras decimales que tengamos. Aquí tenemos solo una cifra, es decir, solo un numerito, entonces yo solo debo de agregar un 0. Esta fracción la podemos simplificar y nos va a quedar, si sacamos quinta, dividir entre 5, aquí nos queda 1 y aquí nos queda 2. Es decir, nos queda un entero, un medio. Esta fracción mixta hay que convertirla a fracción común y corriente si nosotros lo deseamos, así para trabajar más fácil. Y acá entonces tenemos 1 por 2 es 2 y 2 más 1 es 3. Nos queda 3 sobre el mismo denominador 2. Estos procesos de conversión ya los habíamos visto en clases anteriores, muy detallado. Pueden buscar los videos y así para recordar. Aquí por eso estamos explicando ya más rápido, porque lo que nos están pidiendo es esta operación. Ahora que ya tenemos las conversiones, vamos a sustituir los valores, sus equivalentes, para poder trabajar. También pudiéramos haber dejado los números así en fracción mixta y trabajar como se hace una fracción mixta con una fracción común. Pero en este caso yo he decidido que lo convirtamos todo. Pero no había ningún problema si solamente convertíamos el 1.5 y lo trabajábamos así como mixto. Entonces aquí vamos a tener 21 octavos en lugar de la fracción mixta. Y aquí tenemos menos, en lugar de 1.5 tenemos 3 medios. Y aquí tenemos más 3 cuartos. 3 cuartos. La otra forma que nos hubiera quedado a nosotros es los 2 enteros 5 octavos, es decir, no convertíamos la fracción, menos, en lugar de 1.5 teníamos un entero, un medio, más 3 cuartos. De las dos formas es válido trabajarlo. De las dos formas es válido. Ustedes solamente pues deben de elegir una forma, o la de la izquierda o la de la derecha.
En este caso voy a trabajar la forma de la izquierda. Y siempre que nosotros en una operación tengamos paréntesis, sea que estemos trabajando con números naturales, con números mixtos, con fracciones, con decimales, lo primero que debemos de resolver son los paréntesis, es decir, las operaciones que están adentro del paréntesis es la prioridad de resolver. Por tanto, nosotros vamos a proceder de esa forma. Entonces yo escribo 21 octavos y ahora tenemos que resolver esta suma, que es 3 medios con 3 cuartos. Veo que los denominadores son distintos, por tanto hay que homogenizar. Entonces MCM de 2 y 4. Buscamos los múltiplos de 2 y múltiplos de 4. 2 por 1 es 2, 4 por 1 4, 2 por 2 es 4. Ya obtuvimos el MCM, que es 4 en este caso. En lugar de el 2 yo voy a escribir un 4 y en lugar de este 4 escribo pues el 4 que habíamos obtenido aquí, que al final es lo mismo. Ahora pensemos, ¿por qué número hay que multiplicar 2 para que el resultado sea 4? Y es por un 2, 2 por 2 es 4. Entonces este 3 nosotros lo debemos de multiplicar por 2. 3 por 2 nos da 6. Y en este caso, como este 4 es el mismo que tenemos acá, solamente reescribo el numerador. Ojo, pues solo porque es el mismo, no porque si aquí hubiéramos tenido otro número distinto a 4, entonces hubiéramos hecho el análisis. Ahora sí, podemos sumar. Reescribo el 21 octavo, porque por el momento no estoy trabajando con él. Y aquí me va a quedar resultado de la suma. Ya podemos dejar de escribir el paréntesis. Escribo el 4 y hacemos la suma. 6 más 3, 9. Entonces me queda 9 cuartos. Ahí ya tenemos la suma más simple, más rápida. Ahora tenemos la resta 21 octavos menos 9 cuartos. En este caso debemos de homogenizar. Hacer esta resta, pero homogenizar porque los denominadores son distintos. Entonces tenemos MCM de 8 y 4. Busquemos múltiplos de 8 y múltiplos de 4. 8 por 1 es 8, 4 por 1 es 4, 8 por 2 es 16 y 4 por 2 es 8. Ya tenemos el mismo número que se repite, entonces el MCM es 8. Eso implica que en lugar de estos denominadores yo debo de escribir 8. Aquí escribimos 8 y 8. Veamos el primer denominador, era un 8 y aquí tenemos un 8. Entonces como es el mismo número, solamente vuelvo a escribir el numerador. Ahora el siguiente denominador es 4 y se convirtió en 8. Entonces, ¿por qué número debemos de multiplicar el 4 para que nos dé 8? Es por un 2. Por tanto, el 9 también lo debemos de multiplicar por 2 y 9 por 2 nos da 18. Ahora que ya tenemos homogenizadas las fracciones, sí podemos proceder a hacer la resta y nos va a quedar el mismo denominador y en el numerador nos queda 21 menos 18. Al hacer la resta 21 menos 18 obtenemos como resultado un 3. Es decir, 3 octavos es la respuesta final de esta operación combinada. También aquí pues hubieran seguido el proceso, no había ningún problema y van a ver que van a llegar a la misma respuesta. Tenemos unos problemas, ahí unos ejercicios para el apartado 2. Ojo que los demás ejercicios que yo no realicé en el número 1 es tarea de ustedes para la clase el día de ahora, resolver, por ejemplo, literal C, D, E, F y H. Ese es su trabajo. Ahora, voy a explicar el literal B del número 2 y dice aquí que Julia compra 5 libras de azúcar y en la mañana utiliza 1 libra 3 cuartos de azúcar para hacer atol y en la tarde utiliza 2 libras 5 sextos de azúcar para prepararse un refresco. ¿Qué cantidad de azúcar le queda al final del día? Aquí lo que nosotros debemos de pensar en este caso es que se llamaba Julia, tiene Julia 5 libras de azúcar. Entonces a estas libras de azúcar las ha ido utilizando. Utilizó un entero 3 cuartos para hacer atol por la mañana y utilizó también 2 enteros 5 sextos para hacer refresco por la tarde. Es decir, nosotros tenemos azúcar. Si nos vamos a hacer un café, pues agarramos cierta cantidad y vemos que el bote o
o el recipiente donde tenemos el azúcar va bajando. ¿Por qué? Porque le estamos quitando, le estamos sacando. Luego llega el mediodía, hacemos un fresco, entonces utilizamos otra vez azúcar, una limonada. Y luego si por la tarde nosotros hacemos otro café o otra bebida, también por ejemplo agarramos azúcar y le seguimos quitando al bote. Por eso a las 5 libras iniciales le quitamos lo que utilizamos en la mañana y le quitamos también lo que utilizamos en la tarde. De esa forma nosotros vamos a saber cuánto nos queda. Acá, como en los ejercicios anteriores, debemos de convertir, pero aquí a quien vamos a convertir es al número 5, que es un número natural y lo vamos a convertir en fracción. Recordemos que para hacer esto lo que hacemos es tomar el número natural como numerador y le agregamos un 1 como denominador. De esta forma nos queda 5 sobre 1 menos un entero 3 cuartos menos 2 enteros 5 sextos. Y aquí tenemos que proseguir resolviendo. En este caso recomiendo que también convirtamos las fracciones mixtas a fracciones comunes, porque esto nos va a facilitar el cálculo y no estar haciendo algunos análisis en el cual se pueda complicar el ejercicio o se les pueda hacer difícil a ustedes como estudiantes. Entonces, un entero 3 cuartos, convertirlo a fracción sería multiplicar 1 por 4 y sumarle 3. 1 por 4 es 4 y 4 más 3 es 7. Entonces nos queda 7 cuartos. Ahora, menos la siguiente fracción, 2 enteros 5 sextos, lo debemos de convertir también. Sería multiplicar 2 por 6 y a eso le sumamos 5. 2 por 6 es 12 y 12 más 5 nos da 17 y nos queda 17 sextos. Ahora que ya tenemos todo en fracción común, entonces debemos de encontrar el denominador común. Para ello vamos a utilizar el MCM de los denominadores, que sería 1, 4 y 6, pero el de 1 no es necesario que lo calculemos, así que solo vamos a trabajar el 4 y el 6, porque al final ese mismo número se va a adaptar para el 1. Entonces, múltiplos de 4, múltiplos de 6. 4 por 1 es 4, 6 por 1 es 6, 4 por 2 es 8, 6 por 3 es 12 y 4 por 3 es 12. Aquí tenemos el primer número, por tanto, el MCM de 1, 4 y 6 es 12. Entonces, en lugar de 1, escribo 12, en lugar del 4, escribo 12 y en lugar del 6 también 12. Ahora analicemos, ¿por qué número se ha multiplicado este 1 para que nos dé como resultado 12? Tiene que ser 12, porque 1 por 12 es 12. Entonces, el 5 que acompaña al 12 también debemos de multiplicarlo, el 5 que acompaña el 1 lo debemos de multiplicar también por 12. Y 5 por 12 es 60. Ahora, ¿por qué número hemos multiplicado el 4 para que se convierta en 12? Es por un 3. 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3. El 7 hay que multiplicarlo también por 3. Y 7 por 3 es 21. Ahora, el último, teníamos un 6 y ese se convirtió en 12. ¿Por qué número hay que multiplicar el 6 para que se convierta en 12? Es por un 2. Y 6 por 2 es 12, entonces 17 también hay que multiplicarlo por 2. Al multiplicar 17 por 2 obtenemos 34. Y ahora planteamos en una sola fracción esa resta. El denominador común es 12, entonces solamente lo escribo una vez. Y luego vamos a tener 60 menos 21 menos 34. En este caso vamos a trabajar de izquierda a derecha en el orden que nos aparezcan las operaciones. En primer lugar debemos de resolver la resta de 60 menos 21. 60 menos 21 nos va a dar como resultado 39. Y eso nos lo tenemos que restar luego en el siguiente paso con 34. 39 menos 34 nos da 5 y el resultado sería 5 doceavos. Ese es el resultado para el 2B. Los demás literales, el A, el C y el D, les queda a trabajos para ustedes. En el caso que tengamos un número natural, así como en este caso 5, lo recomendable es que todo lo convirtamos a fracción común.